por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. Ya está aquí Juan Carlos Sosa Spurua. Amigos, hoy en un día muy especial para nuestra emisora. Como decíamos al principio del programa, hoy hace 92 años se fundó Radio Caracas Radio. Se fundó nuestra emisora y 2 días después, hace 92 años, fue la primera transmisión oficial, la primera salida al aire por primera vez Radio Caracas Radio. Hace 92 años, pionera de la radiodifusión en Venezuela. Y por eso nos encanta que un personaje tan querido, tan apreciado, tan respetado por nosotros y por ustedes como Juan Carlos Sosa esté aquí con nosotros y que comencemos a hablar de este texto que pronto se va a bautizar la semana que viene, de Juan Carlos, La libertad individual y Don Quijote de la Mancha. Mira, el miércoles pasado, este miércoles que pasó, fui a los clásicos trasnocho. Ajá. Porque tenía una cita con Humphrey Bogart y con Ingrid Bergman. Pero me hubiera avisado. Fui a ver Casablanca. ¡Wow! Fui a ver Casablanca. Qué bien. Y entonces, Qué bien. cuando estaba comprando el ticket de la entrada, una voz femenina me dice: yo sabía que te iba a encontrar aquí. Y se trata de nuestra amiga Floris Caray. Y Flor iba a ver la película por primera vez. Yo la he visto como 20 Yo lo veces. había visto como 7, 8 veces, le dije yo. Entonces, bueno, quedamos en hablar después de la película. Entonces ella salió de la película fascinada, por supuesto. Bueno, claro. Entonces me dice: cónchale, qué peliculón. Y entonces me dice que entre otras muchas cosas, le llama la atención el guión, pues, ¿no? Que la propia Ingrid Bergman decía que no le había gustado mucho porque lo improvisaban todos los días y lo cambiaban todos los días. Y ella no sabía si iba a quedar con Rick o si iba a quedar con Víctor, y que le había costado mucho hacer las escenas de amor. Pero lo que te quiero decir es que Flor me dice, dentro de las frases que me gustaron mucho, cuando él hace la remembranza y van a París, ella, se iban a casar, se iban a encontrar, ella lo abandona en el tren. Sí. Entonces ella le dice... Es tristísima esa escena, sí. ¡Wow! Y entonces, pero antes ella le dice... El mundo, porque era la ocupación nazi, claro. Estaba llegando a París en ese momento. El De mundo desangrándose, Argelia, el mundo despedazando, nosotros enamorándonos. Y eso es un acto de libertad. Esa es una frase que implica libertad. Y yo te quería contar eso para que comenzáramos a hablar de esto que está inserto en este nuevo texto tuyo. Sí. ¿Qué te lleva a hacer esto? Bueno, primero que nada, Domingo, encantado de estar en tu programa y felicitaciones a Radio Caracas Radio, que es definitivamente la radio pionera y además una radio libertaria que ha demostrado durante todos estos años su apego a la libertad y a los valores más altos de la humanidad, ¿no? Entonces yo los quiero felicitar muy calurosamente y además expresar que estoy muy honrado de estar aquí en su cumpleaños 92, ¿no? Bueno, para contestarte tu pregunta, Mingo, básicamente lo que me lleva a escribir el libro son 2 temas, bueno, como lo dice su título, ¿no? Yo tenía como una deuda pendiente con Cervantes, porque... Con Don Quijote. Sí, porque definitivamente Don Quijote de la Mancha es un personaje que en lo personal a mí me ha marcado toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, me identifiqué con él siendo adolescente en muchos sentidos, ¿no? Yo siempre intuí que esa búsqueda de Alonso Quijano por, primero, su afán por la literatura y su refugio en la literatura, y eventualmente el salir al mundo siendo incomprendido por todo su entorno, son temas pues que a un adolescente que medio existencialista como yo definitivamente genera una empatía y un apego, ¿no? Claro. Entonces, desde ese entonces yo siempre he coleccionado figuras de Don Quijote y entonces decidí estudiar letras y estudiando letras dije, bueno, yo voy a escribir un libro sobre Cervantes porque quiero hacerle un honor a este personaje que me ha tocado toda la vida.
Y el tema de la libertad individual también es otro tema que me ha hecho a mí reflexionar profundamente durante todos estos años de padecimiento en Venezuela, ¿no? Claro. Eso me ha obligado a hacer una serie de acciones, tanto legales como políticas, que me permitieron profundizar desde el punto de vista analítico sobre el tema de la libertad, ¿no? ¿Qué es la libertad? ¿Es una sola la libertad o hay muchas libertades? Yo creo que la principal es la libertad individual, y a partir de allí obviamente hay una serie de libertades, bueno, la libertad que tú puedes tener en la sociedad para hacer tus cosas, la libertad en un momento determinado de poder expresar tu individualidad en un contexto social, ¿no? Pero la esencial es la libertad individual, es decir, la libertad de conciencia, la capacidad que tú tienes de fabricar tu propia personalidad, de esculpir tu propia personalidad, ser auténtico y de alguna manera, a partir de eso, ir fabricando tu propia realidad. Porque eso es un tema también que toco profundamente en este libro, el tema de la realidad. ¿Qué es la realidad, no? Y una vez que ya tú comprendes lo que es la libertad individual, te das cuenta que la realidad es tan subjetiva como la libertad individual, en el sentido de que es algo personalísimo. Todos los seres humanos percibimos la realidad de forma diferente, hasta los detalles más nimios, ¿no? Entonces, claro, partiendo de esa premisa, tú entiendes el enorme poder que tienes como ser humano, ¿no? El enorme poder que tienes como ser humano, porque si tú tienes la capacidad de, primero, abrazar esa libertad individual y a partir de allí construir tu propia realidad, en pocas palabras, tú eres capaz de soportar prácticamente cualquier cosa en la vida, ¿no? Cualquier golpe y cualquier situación opresiva, inclusive los regímenes... Hasta la muerte. Hasta la muerte. El régimen, por ejemplo, los regímenes totalitaristas que reducen las libertades sociales a prácticamente cero. A nada. Tú allí, si tienes estos conceptos claros, puedes sobrevivir y además puedes sobrevivir de manera enaltecida. Con dignidad. Y por eso yo pongo el ejemplo, que también desarrollo en el libro, de este personaje que también a mí me ha marcado muchísimo, que es Viktor Frankl. Yo leí su libro, Man's Search for Meaning, El hombre en búsqueda del sentido, también siendo muy joven. Y igualmente me tocó profundamente, porque este es un personaje que estaba en un campo de concentración, bueno, estuvo en 4 campos de concentración nazi, incluyendo por supuesto Auschwitz, y perdió toda su familia, perdió a su esposa, perdió a sus padres, perdió a sus hermanas. Gracias a Dios no tenía hijos, porque lo hubiera perdido también. Pero él, a partir de esa experiencia, pudo desarrollar toda una escuela de pensamiento que consiste en el sentido de la vida, en cómo cuando tú tienes un sentido, le das un sentido a tu vida a partir de esa fabricación de la realidad, tú tienes motivos para vivir. Entonces, eso es precisamente el gran poder que tenemos como seres humanos. Pero una experiencia tétrica termina construyendo algo edificante. Edificante. Claro. Yo pongo siempre la metáfora de sembrar rosas en el infierno. Tú tienes capacidad de sembrar un jardín en el infierno, ¿no? Qué bonito. ¿Por qué? Por eso mismo, porque eso te da una sensación, primero, de abrigo personal. Te sientes muy cercano a ti mismo, ¿no? Y vas desarrollando una amistad con tu propia persona, ¿no? Que es muy distinto al narcisismo, ¿no? Es muy distinto a lo que podríamos llamar el egoísmo. Claro. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver simplemente con el hecho de estar muy claro en quién eres y el poder controlar tus pensamientos, poder controlar tus ideas, de tal manera que emociones, por ejemplo, muy poderosas, cuando tú tienes un dolor porque te ha sucedido la muerte de tu pareja, o la muerte de un hijo, o la muerte de un ser querido cercano a ti, eso es un dolor muy grande. Si tú tienes estos conceptos bien impregnados en tu ser, vas a ser capaz de utilizar ese dolor de manera creativa. O sea, que en vez de que el dolor te hunda en un abismo oscuro y profundo de depresión, etcétera, tú puedas utilizar ese elemento, es decir, ese dolor, esa emoción tan poderosa como es el dolor, esa fuerza,
para Convertirla. crear, para crear. Y bueno, en cierta forma, este libro es una manifestación de eso, un ejemplo de eso. Yo sufriendo el mayor dolor de mi vida, que fue la pérdida de mi pareja, de mi esposa, de mi compañera de vida de los 16 años, ese dolor yo tenía que canalizarlo de alguna manera, para no enloquecer, pues tan simple como eso, para no enloquecer. Y entonces me abrigué, me abracé a Don Quijote. Es una deuda también de agradecimiento que le tendré a Cervantes toda mi vida, porque Don Quijote me permitió irme a otro mundo, irme a otro universo y meterme entonces en los temas que a mí siempre me han apasionado, los temas filosóficos que siempre me han apasionado, y rendirle entonces a partir de eso un homenaje a los grandes pensadores de la civilización occidental, que marcaron lo que es la civilización occidental, lo que es inclusive la religión católica, que en el caso de Platón, y han influido pues prácticamente a todo el pensamiento universal, ¿no? Personajes como Friedrich Nietzsche, personajes como Jorge Luis Borges, personajes como Arthur Schopenhauer, como Heidegger, como el mismo Kant, Platón, por supuesto. El libro, la columna vertebral del libro, desde el punto de vista del marco teórico, es Platón. Platón, porque Platón para mí es el padre de la filosofía. Bueno, tú podrías decir que es Sócrates, pero realmente el que escribió todo fue Platón, ¿no? Entonces nunca estamos muy seguros si realmente lo que está diciendo Platón, que dijo Sócrates, realmente lo dijo Sócrates, un pupilo del otro. o es una construcción de Platón. Pero el punto es que Platón ha marcado a todos los pensadores occidentales desde entonces. O sea, no hay un solo filósofo que no tenga en su DNA intelectual a Platón. Igual que no hay un solo pensador importante a partir de Cervantes que no tenga una deuda con Cervantes. Es decir, lo grandioso de Cervantes, lo grandioso de Don Quijote de la Mancha, es que cambió para siempre el entendimiento de lo que son las letras, de lo que es la literatura, y más allá de la literatura, lo que es la misma filosofía, porque el tema de Don Quixote también, el lenguaje filosófico, también rodea mucho el asunto de la libertad, de la realidad, ¿no? Cervantes maneja ese tema de forma magistral, ¿no? Entonces, Don Quijote de la Mancha es un libro que, bueno, un escritor como Dostoyevsky, ni más ni menos, decía que, bueno, que Cervantes era el más grande de todos, pues, Dostoyevsky, Ruso, en fin, o sea, lo más lejano que tú podrías decir que está en España, ¿no? Y sin embargo, le reconoce a Don Quijote, a Miguel de Cervantes, su grandeza y su inmensa influencia. Harold Bloom, que es el crítico que también hablo mucho de Harold Bloom en el libro, para mí es después de Samuel Johnson, es el mejor crítico literario que ha existido, ¿no? Y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y Harold Bloom dice que Shakespeare y Cervantes son los dioses de la literatura, es decir, que nadie ha podido superarlos, a ninguno de los dos, ni a Shakespeare en lo suyo y a Cervantes en lo suyo, porque cada uno de ellos es gigantesco en su propio nicho, en su propio territorio, ¿no? Claro. Entonces, claro, ese tema de Cervantes y esa inmensa influencia hizo que yo dijese, bueno, yo tengo que escribir sobre este tema, sobre Miguel de Cervantes. Le hago una pequeña biografía para también homenajearlo en el libro, sobre Don Quijote de la Mancha, en mi entendimiento además de Don Quijote, porque yo siempre comprendía a Don Quijote de manera distinta a como el vulgo, por decirlo de alguna forma, lo ha entendido a mi forma de pensar, a tu parecer, de forma muy superficial. Es decir que Don Quijote de la Mancha es un chiflado, un loco, es no comprender, creo yo, la profundidad de pensamiento de Cervantes cuando crea este personaje, porque además Cervantes, hay que recordar, que fue esclavizado durante 5 años, o sea, 5 años como un esclavo, ¿no?
hay que ver lo que es eso, ¿no? Después de haber sido un héroe en la batalla de Lepanto. Sí. Estuvo preso 4 veces. Y por supuesto, entonces, eso hace que Cervantes también le rinda homenaje al tema de la libertad. Para Cervantes el tema de la libertad es el tema más importante. Entonces, sí, el tema más importante de Cervantes, que ha estado preso y sabe lo que es la injusticia, porque la padeció como poca gente la padece, es muy difícil que él entonces vaya a desarrollar un personaje tan importante como Don Quijote y que ese personaje sea simplemente un chiflado, un disparatado, ¿no? El mismo Cervantes nos da la oportunidad de verlo de forma distinta, porque Cervantes se transforma en un personaje en su propio libro. Es otra de las técnicas maravillosas que Cervantes aplica en Don Quijote. Tú no puedes leer a Cervantes cuando lees a Don Quijote como el escritor de Don Quijote. El escritor es un personaje que se llama Cide Hamete Benengeli, ¿no? Claro. Que ha sido traducido por un morisco que contrató Cervantes, que consiguió los manuscritos en la calle por Toledo, y le dice a este individuo, al morisco, que traduzca estos pergaminos que ha encontrado, este libro que ha conseguido, que está en el idioma árabe, ¿no? Entonces el morisco lo traduce al español, y Cervantes entonces se transforma en un lector de esta historia. Y en un primer momento Cervantes dice, bueno, este tipo es un loco, ¿no? Porque claro, en una primera impresión eso es lo que te da a entender Don Quijote. Claro. Pero en la medida que avanza la historia, tú te vas dando cuenta que este individuo está jugando. Creó un juego, Don Quijote de la Mancha, creó su propia realidad. Era un hombre que estaba solitario en una España muy decadente. La hacienda de él estaba prácticamente quebrada. No, su entorno era su sobrina, el ama, la persona que le hacía de los servicios en la casa, un cura y un barbero, ¿no? Y un bachiller, que es el bachiller Carrasco, ¿no? Que venía de la Universidad de Salamanca. Entonces, este individuo que se pone a leer libros de caballería, precisamente porque él es un caballero, porque él siente que sus valores de caballero ya no están reflejados en la España que está viviendo. Evidentemente que la intensidad de su lectura lo hace sentir en cierta forma vivo, es decir, lo salva de esa soledad, lo salva de esa decadencia, pero entonces él empieza a presentir su propia muerte, obviamente, y él dice, bueno, antes de morir yo tengo que vivir con pasión y vivir a mi manera. Esa es la gran metáfora de Don Quijote de la Mancha, vivir a mi manera. Entonces él sale al mundo exterior, acompañado de este aldeano que inspira, que es Sancho Panza, y empieza entonces a jugar. Y Cervantes te deja suficientes claves en el libro para que tú vayas armando el rompecabezas y te des cuenta que todo lo que él hace, por ejemplo, cuando se va contra los molinos de viento, que tú dices, bueno, pero este tipo está viendo unos gigantes, esos son molinos de viento, que le dice Sancho. Cuando él se va contra los molinos y por supuesto se cae y pasa todo lo que pasa, y Sancho viene a reclamarle, pero bueno, tú no te diste cuenta que esos son molinos. Don Quijote le responde, tú no ves los gigantes porque tú no estás versado en esto de las aventuras. Si tú comprendieras mis aventuras, lo que son el juego que yo estoy aplicando, los verías también como gigantes. Y tan no se cree que son gigantes de Don Quijote, que también durante el libro, él en varias ocasiones, en conversaciones, habla que claramente no existen los gigantes en el presente, pero dice, pero tienen que haber existido en algún tiempo, porque en la Biblia, que todo lo que dice tiene que ser verdad, está consagrado allí que existió un gigante, ¿no? Que por supuesto es Goliat, ¿no? Claro. Y si la Biblia dice que existió gigantes, en algún momento existieron los gigantes. Entonces, eso le da la oportunidad a él entonces de crear su juego en base a todos los significantes que él considera necesarios para que ese juego tenga coherencia. Entonces, yo digo que Don Quijote es un gran poeta, es un poeta, claro, porque él utiliza la metáfora para transformar la realidad. Él cambia los significantes, los nombres de las cosas, él le pone otros nombres. Entonces, en una venta que se está cayendo a pedazos, él la transforma en un castillo. Una aldeana, qué sé yo,
sin ningún atractivo físico ni cultural ni nada, él la transforma en una gran dama, que es Dulcinea del Toboso, porque claro, él sabe que para que la aventura como caballero tenga sentido, tiene que haber una dama, un amor a quien dedicarle toda esa lucha que él va a tener como caballero, ¿no? Y a través de esas aventuras, a través del transcurso del libro, Don Quijote va dando clase tras clase, tras clase, tras clase, enseñándonos en qué consisten esos valores del caballero, enseñándonos por qué el mundo está en decadencia, por qué es tan difícil conseguir la justicia en el mundo de los hombres, porque hay corrupción, porque el hombre se corrompe, porque estamos en plena Inquisición en el caso de él, y la Inquisición persigue a los judíos, persigue a los moros, persigue inclusive a los mismos moriscos, ¿no? Podemos dejar eso para profundizar un poco en la próxima parte, porque tenemos que hacer publicidad. Qué bueno que compartas todo esto con nosotros y un día tan especial acá en Radio Caracas con Juan Carlos Sosa Spúrua y su libro La Libertad Individual y Don Quijote de la Mancha, que se bautiza la semana que viene. Vamos a Máster, tenemos un intervalo comercial y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios. Con Mingo. Nos han dicho en infinidad de oportunidades que el que maneja aquí en Caracas maneja en cualquier parte del mundo. Eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Si usted maneja como maneja aquí en Caracas en cualquier parte del mundo, va preso. Absolutamente, porque nosotros no sabemos manejar. Nosotros manejamos dentro de una anarquía y hacemos lo que nos da la gana. Ni hablar de los mensajeros, de los motorizados. Aquí la gente, lo chévere es comerse la luz. Lo pepeado es, no respetar las leyes de tránsito, no usar el cinturón de seguridad, hablar por teléfono cuando estás manejando y ni se diga si te has tomado unos tragos, pues, ¿no? Entonces puedes causar una desgracia porque no respetamos. Este es un mensaje, como lo decimos todos los días, de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, mucho más que gasolina. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, conductores responsables. Farmacia CVS está en el CCCT y allí nació hace 2 años un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida, porque no son solamente medicamentos, porque tú consigues el departamento de vitaminas. Si le quieres obsequiar algo a alguien, están los perfumes, maquillaje, cosméticos, mi querida amiga. Está el departamento de papelería, los productos de limpieza, alimentos, chucherías, productos para la casa en general. Es un gran concepto el de Farmacia CVS. Los esperamos este fin de semana porque ya están las promociones de diciembre, pues, para que las aproveche en el CCCT Farmacia CVS y más todo lo demás. Para Juan Carlos Sosa, un mini panetone de frutas y un mini panetone de chocolate. Qué rico, muchísimas gracias. De la pastelería del Corso. La pastelería del Corso, ni más ni menos. Que es una delicia, ¿verdad? Huele a Navidad. Máximo, sí. Huele a Navidad porque el panetone, que por cierto hoy el panetone grande lo va a conseguir a 30% de descuento. Es un gran obsequio, tanto corporativo como familiar. Este mini panetone, está el pandoro, está la torta negra, pero también están esos dulces clásicos italianos. Cuando usted llega y si quiere pedir un canolo con crema de pistacho, por ejemplo, se lo rellenamos al instante, en el momento. Haga como la embajada italiana acá, que desde siempre ha encargado todo lo salado y lo dulce a la pastelería del Corso. Una torta porque hay algún cumpleaños este fin de semana. 945-8497 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Juan Carlos Sosa sigue con nosotros en esta segunda parte del programa. Yo, porque te conozco, te sentí conmovido en un momento cuando estabas hablando de lo que te ha ocurrido a ti particularmente y que gracias a Don Quijote, a Cervantes,
te sacudes a ti mismo y dices, tengo que seguir bregando y guapeando. Pero al mismo tiempo tú no te sientes incómodo viviendo en esta Venezuela. Tú te sientes identificado bueno, porque es que además tienes los riñones de hacer este libro. Yo no sé quién quieres tú que te lea. Yo no sé para quién escribes tú este libro. ¿Quién crees tú en Venezuela que te va a leer? Bueno, gente sensible, gente que tenga una sensibilidad mayor, que ame la belleza, por ejemplo, que ame, que le importen los valores humanos y que entienda el valor de la libertad como quizás el valor supremo, ¿no? Uh-huh. Aquí en Venezuela hemos padecido muchísimo, ¿no? Y yo creo que somos sobrevivientes, todos los venezolanos, porque la verdad es que lo que hemos vivido en los últimos 20 años, 22 años, 23 años, nadie de afuera lo va a entender. Tienes que ser venezolano para entenderlo, ¿no? El nivel de destrucción que ha vivido Venezuela y las tragedias que hemos sufrido, ¿no? Por ejemplo, la mamá de Pernalete, ¿no? Uh-huh. Que yo conocí. Bueno, es una madre que perdió un hijo brillante, o Mohamed Merhi, que perdió también a su hijo a los 19 años tenía, ¿no? Son pérdidas irreparables que hacen que personas así, obviamente, desarrollen también una sensibilidad especial. Y como esas personas hay muchísimas en Venezuela. Entonces, yo creo que esto es un libro que habla primero de lo que es la belleza, ¿no? La belleza del ser humano, que tú solamente realmente puedes apreciar cuando tienes efectivamente una sensibilidad. Yo pienso que la sensibilidad se intensifica cuando padeces, ¿no? Cuando hay carencias. Y si alguien ha padecido, es un venezolano, en su inmensa mayoría. Obviamente no estoy pensando en las personas que han destruido el país, sino en las personas que han sufrido esa destrucción, ¿no? Entonces yo creo que en Venezuela sí hay suficiente público, uh-huh, para que se puedan, y además que se puedan conectar especialmente con este libro, porque este libro les va a hablar a sí mismo. Es decir, yo creo que se puede transformar en un espejo para quien lo lea, en el sentido de que te da recursos. Eso es lo que yo creo que puede lograr el libro. Algunas personas me han dicho que eso es lo que han sentido. Te da recursos para fortalecer quizás un espíritu estoico, un espíritu estoico y una forma de entender la realidad que te da poder. ¿Qué te da poder? Y más confianza en tu propia persona, ¿no? Confianza en hacer cosas que a lo mejor no son bien entendidas por tu entorno, cosas que inclusive pueden ser rechazadas por tu entorno, te puede dar valor y confianza porque te da las herramientas para entender que en eso consiste la vida. Claro, cuando yo te pregunto quién quieres tú que lea tu libro, es porque estamos frente a un país donde no hay cultura de lectura. Lamentablemente, donde casi no quedan librerías. Es así. Entonces, eso a mí me preocupa sobremanera cuando converso contigo, cuando hay esta joya que tú has escrito, que me imagino que también aquí está intrínseco un homenaje a tu esposa. Sin duda. Entonces quiero que me cuentes eso. Sin duda. Bueno, tú conociste a Inés. Inés claro. Era una mujer maravillosa, pues una... Bueno, no sé, obviamente que hay una inspiración, o sea, ella, bueno, dejó un legado, ¿no? Sí. Juan Carlos Sosa va a bautizar este libro, lo vamos a acompañar, eso va a ser el miércoles de la semana que viene. Han preguntado, Erika tiene allí un cúmulo de inquietudes de nuestro auditorio, de nuestros amigos audio participantes. Nos felicitan por la presencia de Juan Carlos Sosa Purúa hoy acá, cuando Radio Caracas cumple 92 años. Sí. La libertad individual y Don Quijote de la Mancha, y quieren saber dónde se consigue el libro, si ya lo pueden adquirir. Bueno, en el Buscón ya está, pues, ¿no? En el Buscón, en el Paseo de las Mercedes. Y un dato
bien lindo. Sopa de letras. Sopa de letras. El ¿Qué? Buscón está en la librería de la Universidad Católica Andrés Bello. Ajá, claro. Sí. Y puede conseguirse a través del blog del doctor Juan Carlos Sosa. De Juan Carlos. Ajá, sí. que lo que te iba a comentar, Mingo, que las ilustraciones del libro, Bueno, deberías hacer referencia a las ilustraciones del libro. porque está con nosotros aquí también Claro, Fernando. yo me siento muy orgullosa de que Fernando nos esté acompañando como asistente de producción Fernando y que Fernando sea quien ilustra el libro del doctor Sosa. No, y además que nosotros vamos a estar también con él el miércoles. Sí, claro. Vamos a la universidad donde está él porque va a hablar de su pasantía que ha estado aquí con nosotros en Radio Caracas. Así es. Qué orgullo, además. Sin duda, ¿no? Fernando es un muchacho muy especial, lleno de talento, pues de talento no solamente para el dibujo, para la música, para la escritura, es decir, es hiper talentoso, salió muy a su madre, ¿no? Entonces, fue una oportunidad, pues, también de conectarme más cercanamente con él y además de eso, darle la oportunidad de que desplegara su talento de manera evidente, porque la verdad es que los dibujos del libro son particularmente Una belleza. buenos, ¿no? Sí. Y con mucho detalle, con mucha precisión, y las ideas además que resumen, o sea, cada dibujo tiene toda una razón de ser que resume la idea del capítulo que está presentando. Exacto, ¿no? tiene una justificación. Exactamente, Además, así es. extraordinario. Sí. Extraordinario. Erika no quiere que se acabe la pasantía. No quiero. Bueno, él ha aprendido muchísimo, ustedes han sido los mejores maestros. No Bueno, por quiero. eso es que él decidió hacer la pasantía con ustedes, porque Sí. ustedes son los mejores. Pues, tan simple Gracias, como Juan eso. Carlos. Gracias, Vale. Mira, por aquí nos dicen, Mingo, te responde la señora Noemí, lo de no hay cultura de lectura sucede en muchos países, no solo en Venezuela. Con la tecnología, el TikTok, el Instagram, se acabó la lectura. Ujú. Y bueno, preguntaban, pero creo que ya tenemos respuesta, ¿dónde se encuentra, dónde podemos conseguir Bueno, el libro? el libro lo pueden conseguir tanto en las principales librerías como, bueno, en las librerías que quedan, en todas las librerías que quedan, que son muy pocas en Venezuela, lamentablemente. Sí. Y también a partir desde el blog energizandoideas.com. Ahí lo pueden comprar. Y si están en Caracas, el libro les llega directamente a su casa. Bueno, si están en cualquier parte del mundo, el libro les va a llegar directamente a su casa, pero Bueno. en Caracas no tiene costo adicional el envío. Sino Claro. compran el libro y ya, y el envío es gratis, ¿no? Ujú. En caso de que sea del interior o del extranjero, entonces, bueno, tienen al precio del libro, tienen que sumarle el precio del envío, ¿no? Pero lo pueden comprar a través de ese blog, energizandoideas.com. Reuniste unos amigos fabulosos para el día del bautizo. Sin duda. Bueno, para el día del bautizo tengo a 4 presentadores que son particularmente inteligentes y sensibles y talentosísimos, cada uno en su ámbito. El anfitrión es Ronald Evans, que es uno de los mejores abogados del planeta. No, de verdad te lo digo. Auténtico. Harvardiano, abogado de Harvard. Sí. Y además ha desarrollado el derecho tributario a niveles que solamente los genios del derecho tributario son capaces de desarrollar. Es decir, él está entre los primeros 3 abogados tributaristas del planeta entero, ¿no? Él es el socio administrador de Baker McKenzie, ¿no? Que también es el principal bufete de Venezuela, ¿no? Y del mundo, además, del número 1 del mundo. Después está, por supuesto, el mecenas del libro, que es Gustavo Julio Folmer, que es presidente del Banco Mercantil. Gustavo Julio es una persona hipersensible. Yo lo conozco ya, bueno, obviamente de toda la vida, pero muy particularmente cuando a mí me tocó pues gerenciar en cultura, me pude conectar mucho con Gustavo y con su sensibilidad, ¿no? Es un patrocinante de las grandes causas de la humanidad y bueno, es un profesional brillante. Después está, por supuesto, Marcelino Bisbal, que es el editor, es el director de AB Ediciones de la Universidad Católica, que es la que publica el libro. Uh-huh. Y está una persona que es genial también, talentosísimo, que es quien escribió el prólogo del libro y fue mi acompañante durante la escritura, es decir, fue mi gran lector, mi gran asesor, que es el mejor lingüista que tiene el país ahorita, que es Fernando Rojas, ¿no?
Es el mejor lingüista, aparte también es un conocedor del arte, es profesor de no solamente de lingüística, sino de latín, de morfosintaxis, de arte latinoamericano. Es políglota, es un hombre que habla griego, sí, que habla latín, que habla cualquier cantidad de idiomas. Maravilloso. Y hace el prólogo del libro, ¿no? Yo le tengo además una deuda de agradecimiento enorme, porque no solamente su talento y su brillantez, sino que Fernando, en un momento determinado que el libro estaba teniendo resistencia por parte de ciertos factores externos que se están oponiendo para que yo escribiera el libro, nos estaban de verdad poniendo trabas por todos lados. Fernando me apoyó y fue muy valiente en ese apoyo, ¿no? Fue muy generoso. Entonces, claro, hemos también desarrollado una amistad que yo creo que va a ser para toda la vida, porque va a ser para toda la vida, claro, porque es una deuda de agradecimiento que yo le tengo, porque durante ese tiempo él demostró que esos valores que yo trato de reflejar en este libro, él los abriga en su persona, o sea, es una persona que tiene esos valores, ¿no? Entonces, es una maravilla. Entonces, esas 4 personas presentan el libro. El bautizo va a ser en Baker McKenzie, que tienen una terraza muy bella allí, y además ahí fue donde yo me formé como abogado desde que estaba en segundo año de la carrera de Derecho, y después empezando, pues cuando yo antes de independizarme, bueno, fue mi escuela como abogado también. Entonces está esa deuda de agradecimiento con ellos, y han sido muy generosos, pues precisamente en abrirme las puertas de esa casa tan increíble para hacer la presentación del libro. Entonces, yo creo que la vamos a pasar muy bien, vamos a hacer nuestro brindis, vamos a tomarnos nuestro vino y nuestra cosa. Y a partir de ahí, bueno, el libro, la idea no solamente es que recorra caminos en Venezuela, sino que también los recorra en el mundo, y muy especialmente en el mundo hispánico. En España va muy bien, ¿no? Claro, ya por ejemplo la Real Academia Española lo tiene. Qué bien. Qué bien. Lo tiene la Asociación de Academias de la Lengua Española, que también nos va a ayudar para que todas las academias de la lengua a nivel hispanoamericano, palabras mayores, tengan el libro. Que obviamente la Universidad de Salamanca, la Universidad de Navarra, la Complutense, y bueno, el público. O sea, la idea evidentemente es que el libro, porque lo escribí además de una forma, aunque es muy filosófico el libro, lo escribí de una manera para que no sea un ladrillo, claro, sino más bien esté lleno de historias y de anécdotas y de cuentos y cosas, para que la gente se entretenga en la lectura. Y disfrute la lectura. Y no solamente que se entretenga y disfrute, sino que le provoque, después de terminar el libro, leerse inmediatamente Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que sería un gran favor, ¿no? Tenemos que despedir el programa. Tu reflexión final. Bueno, vamos a entender eso, que la libertad individual es una responsabilidad que tenemos todos, que la podemos fortalecer en los ambientes y los entornos más opresivos, y que tenemos también el poder de crear nuestra propia realidad para sobrevivir cualquier golpe en la vida, ¿no? Y es un ejercicio de respeto a uno mismo. Sin duda. Querido amigo. Un placer. Gracias, Vale. Juan Carlos Sosa Azpurúa, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el lunes. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Salón de Belleza Tarena, como tú lo mereces, con